Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 176 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. ¿Quién soy? Javier López, fundador de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás, como sabes, todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Ya sabes que si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online y subir de nivel, puedes contactar conmigo en la página de consultoría de Ecosistema e-commerce. Y la semana pasada hablábamos de cómo podemos empezar a desarrollar un negocio, pero para ello necesitamos validarlo. Y en esto es lo que vamos a centrar el tema de hoy. Pero antes de ponernos manos a la obra, anunciamos la frase del día. La capacidad de convertir ideas en cosas es el secreto del éxito, dicha por Henry Ward Beecher. Y aquí es donde se marca la frontera entre ideas que se quedan en el cajón y proyectos que salen a la luz y tienen éxito. El momento de ponerlas en práctica y enfrentarlas a la realidad. Tener una idea de negocio es lo primero, pero esa puede resultar la parte más fácil de todo el proceso, porque se nos puede ocurrir haciendo deporte, conduciendo o simplemente viendo una película. La diferencia se basa en si esa idea la dejamos aletargada en los recuerdos o empiezas a probar algunos experimentos para ver si tiene viabilidad. Hoy vamos a hablar de formas de validar una idea de negocio. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Y no es sencillo validar una idea de negocio, ni tampoco es sencillo ver si tiene frutos o no tiene frutos. Puede que no puedas conseguir o recopilar todos los datos necesarios. Es muy difícil recopilar todos los datos necesarios y tener el tiempo precisamente para ello. Y muchas veces nos enfrascamos en, vamos a lanzarlo a ver qué pasa. Pero antes de lanzarlo a ver qué pasa, hay que hacer algunos pasos. Hay que tocar algunas teclas y de eso precisamente trata el podcast de hoy, de cómo podemos un poco reducir el riesgo antes de lanzar nuestra idea, nuestro gran proyecto de vida o side project o lo que se te haya ocurrido por la cabeza, que ahí cada uno es libre de las ideas que puede tener, ideas más locas, menos locas, más chulas, menos chulas, más disruptivas, ese es tu caso. Yo aquí no me meto en qué idea de negocio tengas. Yo aquí lo que te voy a explicar es el tema de validar una idea de negocio. Y para ello, sobre todo, hay que hacer una gran tarea de análisis. Análisis importantísimo en todo proyecto que se precie. Y por eso todo empieza con una pequeña investigación de mercado. ¿Vale? Es el primer paso que tienes que hacer, es decir, si tienes un producto, por ejemplo, voy a vender gorras con cristales Swarovski. Pues antes de saber si quieres ponerte a fabricar una tirada y una serie de colecciones de gorras de Swarovski, pues tienes que ver primero, investigar la demanda. Examinar las tendencias, si resulta que Swarovski está más en boga o menos en boga, ha caído o no ha caído, o ahora hay otro tipo de marcas o de materiales que digamos que a lo mejor la cristalería pues no pega mucho con el tema de las gorras, o es que haya mucha competencia, lo que sea. Lo importante, sobre todo, es examinar esas tendencias actuales, un poco el tamaño de ese mercado y el comportamiento de compra de ese público que has elegido. Luego hablaremos de público, hablaremos de tamaños de mercado, hablaremos de todo eso, pero sobre todo es que puedas ver un poco el dimensionamiento del sector donde te estás metiendo, un poco el tiempo, dinero y esfuerzo mental, que aquí hablamos de mucho esfuerzo y hay un trabajo previo. Es decir, a la hora de analizar ese mercado, debes de buscar, por ejemplo, empezar con herramientas tipo Google Trends. Vamos a ver si ese término o esa categoría de producto empieza a tener búsquedas en Google, ha crecido o ha decrecido, o era una moda. Oye, pues resulta que se te ha ocurrido hacer spinners transparentes, por ponerte un ejemplo. Oye, pues resulta, o spinners con lucecitas.
pues no sé la demanda ahora mismo que habrá de spinners, de lucecitas en el mercado español internacional, pero bueno, todo eso te lo va a poner Google Trends si hay interés, si no hay interés y si oye, es una tendencia al alza o una tendencia a la baja. Y eso lo puedes hacer con cualquier categoría de producto. ¿Qué más opciones tenemos para ver ese interés un poco por parte del público, por parte de la gente a nivel general sobre un producto? Pues también utilizamos, por supuesto, el Google Planner de Google, el sistema que sirve a través del Google Ads, que te permite la parte de planificación, te permite revisar las búsquedas mensuales de una categoría de producto y sus diferentes, digamos, vertientes, ¿no? De sus diferentes divisiones o categorías de ese producto. Dígase, pues si quieres vender yo qué sé, quieres hacer una tienda de calcetines, ¿de acuerdo? Oye, pues vamos a ver que si hay calcetines largos, calcetines cortos, calcetines para deporte, calcetines para dormir, me lo invento, para las frías noches de invierno. Bueno, pues ahí puedes utilizar el sistema de Google Planner para el planificador de palabras de Google para ver qué tipo de búsquedas, qué número de búsquedas hay en cada una de esas categorías. Y además, con ese planificador te va a ayudar también a estimar un poco el tipo de competencia que hay sobre esa búsqueda, sobre esa palabra clave, ¿vale? Es importante que tengas bien claro qué palabras clave vas a competir o vas a luchar o se va a centrar un poco para especificar tu idea de negocio, tu tienda online, y con eso vas directamente a Google Planner y eliges un poco, oye, pues mira, competencia alta, media, pues mira, calcetines de deporte o calcetines cortos de colorinchis o con alguna trama, tienen búsquedas de, me lo invento, 5.000, 7.000, 15.000, no tengo ni idea de cuántas búsquedas hay, ¿vale? No lo voy a mirar. Simplemente es para que puedas hacer tú mismo el ejercicio a la hora de ver, oye, cuál es la tendencia y un poco cuál es el número de búsquedas que hay en ese caso. Otra herramienta que también te puede servir muy bien para esto, que a mí me gusta mucho y además hemos dedicado un episodio en el podcast hablando de ella, es SEMrush. Con SEMrush, además, puedes ver la competencia, puedes ver otras palabras clave, puedes ver también el análisis el índice y el volumen de búsquedas de una palabra clave, los costes, y te da una información también disgregada, ¿vale? Una información también bastante completa sobre la categoría en la que te vas a enfrentar. Sobre todo es que tenga demanda, que tenga interés, que tenga búsquedas, es decir, al final, y tampoco te pongas a verlo en un tema estacional, es decir, no te pongas a ver, digamos, bolas de Navidad en diciembre porque, claro, el número de búsquedas va a ser muy amplio, pero si lo buscas en marzo, pues no vas a encontrar nada, vas a tener que sobrevivir de otra cosa, pero quiero decir porque al final son productos muy estacionarios, son productos que son de unas fechas muy concretas y resulta que dependiendo de cuándo hagas esa búsqueda va a tener unos resultados y otros resultados, con lo cual ten en cuenta que si a la hora de buscar un producto, trata de buscar un producto que no sea muy estacional para que puedas tener ventas recurrentes a lo largo del año, ¿vale? Una vez también es analizar ese coste de las palabras, ese coste de las keywords cuando vayas a hacer la publicidad, y también SEMrush lo que está muy bien es que te avisa de la competencia de esa palabra clave en SEO, es decir, si está muy competida, si hay mucha gente que la está utilizando, si es una palabra fácil de posicionar o es difícil, o sea, te mira un poco el índice de competencia en función del número de páginas, el número de artículos o número de webs que utilizan esas keywords para posicionarse en Google. Pues ahí te va a ayudar también si es fácil o es difícil posicionarte, si está en una posición de un 20, un 18, un 25, bueno, ahí te vas a poder posicionar de un modo mucho más fácil que si está en una competencia de 40, 38, 50, ahí va a ser un poquito más complicado. Otra de las opciones que tienes que ver a la hora de ver si un negocio, seguimos con el tema de las palabras y seguimos con el tema, pero ahora pasamos con el tema de las comunidades. Es decir, a la hora de buscar
Hablábamos antes del tamaño del mercado. Pues para ver un poco también el tamaño del mercado es, oye, utiliza las redes sociales, utiliza el planificador de Facebook, el Meta, para poder, el Meta Business, para poder ver, oye, cuánta gente hay pues, interesada en un determinado sector. Pues voy a vender, me lo invento, flexos para escritorio. Pues en ese momento vas a ver cuánta gente tiene algún interés en ese tipo de productos. O si hay comunidades, me lo invento, que son fans de los flexos de escritorio, por ponerte un ejemplo muy sencillo. Pues en este caso tienes que ver si hay opciones y si hay opciones de acceder a esas comunidades, ¿no? Y de que si hay pues mucha gente interés, poco interés, de si el volumen del público es amplio, es más pequeñito, es muy de nicho, o también aprendes un poco también a ver qué tipo de target es ese público, ¿no? Si es un público mayor, es un público más joven, o es un público al final que es para todo el mundo. Y independientemente de la edad o de la situación demográfica donde se encuentre, donde vivan, ¿vale? En ese momento, pues ya puedes ver un poco también, ya tienes un poco el análisis de, oye, costes de palabras, cuál es el coste por clic, cuál es la competencia de esa categoría donde te metes, cuál es la comunidad, un poco, cuál es el volumen de comunidad, el tamaño del público, pues con las redes sociales, con el planificador de Meta lo puedes ver. También es importante que puedas ver si tú mismo también tienes una comunidad a la que puedas atacar, a la que ya puedas implementar. Es decir, tú vienes ya de ese sector y directamente tienes contactos dentro de pues un poco los referentes de ese sector, o sabes cómo funciona, o tienes acceso a esas comunidades, o directamente vas a atacar ese sector desde cero. Es decir, que no tienes contacto con gente de allí, no sabes cuáles son los que un poco cortan el bacalao, por así decirlo, un poco son los referentes. De hecho, para empezar a ver un poco cuál es tu posicionamiento dentro de ese sector, sea nuevo o no sea nuevo, es, por ejemplo, crear una ficha de Google My Business. Creas tu propia ficha, creas tu sección y ahí vas a empezar a poder ya tener incluso feedback de algunos usuarios, ya si muestras algunos productos, los tengas o no los tengas a la venta. Es decir, aquí puedes empezar a mover un poco a qué te dedicas y ya incluso pues empezar a moverse, que ya empieza a moverse esa ficha dentro del buscador de Google, ¿vale? Otro punto importante a la hora de validar esta idea de negocio, hemos hablado de tamaño de mercado, ¿no? Hemos hablado un poco de público en redes sociales, un poco para saber un poco, oye, cuál es el volumen de público que tenemos aquí. Aquí es importante que veas, pues, el tipo de tamaño de mercado que tengas a tu disposición. Es decir, está el tamaño total, que es el tamaño, por ejemplo, pues resulta que, por ejemplo, gente que usa gorra, ¿vale? Pues gorras cristales, pues a lo mejor puede ser, te inventas, clásicos de gente que usa público femenino desde los 15 años hasta los 70, por ejemplo. Pues oye, pues este es el tamaño total. Luego está quizás el tamaño del mercado potencial, el mercado potencial al que te diriges, que es un target a lo mejor que, oye, que es específico de una franja de edad por el tema del precio, ¿vale? No vas a vender, si vendes gorras a 100 euros, pues a lo mejor tienes una franja de edad que por tema de ingresos, pues no puedes poner 15 años, sino lo vas a poner a partir de los 25, me lo invento, ¿vale? O en este caso también tienes la opción de, oye, pues tamaño de público objetivo. Es un poco el mercado objetivo exactamente que corresponde con los parámetros y las especificaciones del público al que te quieres dirigir, ¿vale? Pues una vez que tienes segmentado ese público, ya puedes ver si, oye, pues al final que puedas un poco entender cuál es el tipo de audiencia al que te vas a dirigir, cuál es la segmentación de esa audiencia y cómo puedes encontrarla y por qué canales se comunica o por qué canales puedes contactar con ellos. Pues son gente que utiliza redes sociales, o utiliza una red social en concreto, utiliza más TikTok que Pinterest, o utilizan, yo qué sé, utilizan Instagram. Bueno, al final es un poco que puedas entender un poco los intereses y la forma de relacionarse de ese público con otras marcas de la competencia,
competencia y a partir de ahí puedas un poco establecer, oye, si puedes llegar y tener acceso a esos canales, ¿vale? O es que son gente que directamente se reúnen son comunidades que se reúnen localmente en ciertas zonas de tu ciudad, porque tú también tu negocio puedes empezar a nivel local. Oye, pues vamos a empezar a verlo en ese sentido, ¿vale? Otro punto importante, fundamental, clave, en esta parte de validación de producto, pues es la validación exactamente de lo que vas a vender. Validación de no solamente de la tienda online, de tu proyecto online, sino de, oye, ¿qué vas a vender en tu tienda online? Validación de producto. Es un producto que ya existe, es decir, vas a actuar como un mayorista o como una tienda minorista en el que vendes directamente productos multicategoría o de un producto en una categoría en concreto o vas a vender multimarca. Bueno, ahí depende un poco de lo que vayas a hacer, ¿vale? Es importante. Pero también si tienes la venta de un producto que todavía no se ha desarrollado, que no se ha creado, lo más importante sobre todo es crear ese MVP, ¿no? Ese producto mínimo viable, por ejemplo, si vas a vender camisetas personalizadas con cordones en el cuello, por ponerte un ejemplo, oye, pues crea ese primer prototipo para que pueda ser testado con los posibles clientes. Puedes empezar a compartir imágenes, descripciones o incluso encuestas. De encuestas hablaremos en un próximo episodio, porque a la hora de ver ese feedback, esa información que te dan los usuarios, vas a poder un poco adaptar el producto a los gustos que se están pasando, ¿vale? Esto puede resultar bastante obvio, pero es que realmente es importante, y no muchos lo hacen, crear un MVP de un producto antes de lanzarlo al mercado. Es decir, crear un primer proyecto, crear un primer interfaz con lo básico para ver, oye, si hay algún interés, si ese interés es 0, 20, 30 o 100. Sobre todo para tener un hilo, es decir, un feedback de lo que vas a tener. Y también de aparte de ahí es que analices también todos los costes que te va a llevar. Es decir, analizas bien no solamente el coste del producto, sino también el coste de envolverlo, el coste de meterlo en una caja, el coste de almacenarlo, si no cuentas con un almacén o con un local o con una habitación en tu casa para poder empezar, donde puedas almacenar todos los productos, o el tema de manipularlo, el tema de si vas a meter pues algún regalo o alguna etiqueta o algún detalle, algún llavero, alguna pegatina, cualquier cosa, ¿vale? También no solamente tienes que tener en cuenta esos costes de productos, costes variables de venta, sino también los costes de la pasarela de pago. ¿Cuánto te cuesta la tarjeta de crédito? ¿Cuánto te cuesta el PayPal? ¿Cuánto te cuesta las herramientas que estás utilizando? Pues a lo mejor estás utilizando un MailerLite para el tema de la base de datos, o estás utilizando un Klaviyo o un Connective, o directamente el coste de la plataforma de e-commerce que estés utilizando, si es una plataforma que utiliza ciertos add-ons o ciertas plugins o ciertas extensiones que tienes que estar pagando mensualmente. Es decir, mira todo eso que necesitas para poder ver, oye, si realmente es económicamente viable o no viable desde el principio, y haz una estimación, el coste de envío, si vas a sufragarlo, si no vas a sufragarlo. Bueno, tienes 50 opciones y lo importante es que hagas el que hagas los números para ver si es viable y si vas a ganar dinero. Y no hablo de ganar dinero de un modo de, bueno, gano 5 euros o 7 euros por cada producto de 100, sino aparte tienes que meter también el tema del marketing, el tema de los costes de, oye, cuánto te cuesta adquirir público y publicidad para que la gente vaya a tu sitio web, que no van a venir así por las buenas. Es decir, tienes que mirar toda esa estructura de costes muy, muy bien detallada antes de ver si el proyecto es viable o no es viable, porque eso es lo que te va a definir la viabilidad económica del proyecto. Y te digo, necesitas mínimo un margen bruto de un 50% en ese sentido para poder afrontar luego el resto de costes, ¿vale? De marketing, de sueldos, de call center, etcétera, etcétera, porque si no realmente no vas a ganar dinero. Y ya con esto llegamos al final de esta primera parte sobre cómo validar una idea de negocio antes de contratar a un programador para que te desarrolle el e-commerce. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si encima valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma
plataforma donde lo estés escuchando, yo como siempre infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.